Hola, vamos a resolver ahora el ejercicio número 43. Es un poco largo, pero que no nos asuste. Dice, dos aviones comerciales vuelan a una altura de 40.000 pies, ¿sí? A lo largo de recorridos en línea recta, que se intersectan en ángulos rectos, ¿sí? Dice, el avión A se aproxima al punto de intersección con una rapidez de 442 nudos, que eso es lo mismo que decir millas náuticas por hora, y una milla náutica equivale a 2000 yardas. Y después dice, el avión B se aproxima a la intersección a 481 nudos. Y la pregunta es, ¿a qué tasa cambia la distancia entre ellos cuando A está a 5 millas náuticas del punto de intersección y B a 12 millas náuticas del punto de intersección? Bien, primer consejo que yo les doy es, al menos ahora que estamos en análisis matemático 1, no nos preocupemos tanto por las unidades. Nosotros los ejercicios se los vamos a dar de manera tal que las unidades que se usan para la velocidad son las mismas unidades que usamos para el tiempo, para la distancia, dividido las unidades que usamos para el tiempo, ¿sí? Así que no nos asustemos con las unidades todavía. De todos modos, este ejercicio primero lo vamos a resolver sin tener en cuenta estos números, ¿sí? Los números se lo pueden poner al final ustedes. Vamos a resolverlo en forma genérica. Acá lo importante es ver el esquema geométrico de este problema. Dice que los recorridos son en línea recta y lo más importante, que se intersectan en ángulos rectos, ¿sí? Entonces lo que tengo que dibujar primero son dos líneas rectas que se intersectan en un ángulo recto, ¿sí? Que se suele simbolizar así. Entonces dice, la altura a la que vuelan los aviones no me importa porque los dos van a la misma altura, ¿sí? Entonces resolver este problema acá o resolverlo acá es lo mismo, ¿sí? Es un problema que para nosotros es plano. A pesar de que sucede en el espacio, lo vamos a resolver como un problema plano. Podrían ser, en vez de dos aviones, como van a la misma altura, podemos pensar que son dos autos, si quieren, sobre un plano en la Tierra, ¿sí? Así que ese 40.000 no nos afecta en nada. Ahora, sí tenemos dos aviones que, algo muy importante es que van ambos rumbo a un punto de intersección de los recorridos. No necesariamente los aviones van a chocar, ¿sí? Porque pueden llegar en tiempos distintos, ¿sí? Lo que se intersectan son sus recorridos, no necesariamente se intersectan los aviones, ¿sí? Que quede claro. Vamos a hacerlo como un dibujito. Acá tenemos un avión y acá tenemos el otro avioncito, ¿sí? Este le llamamos A, este le llamamos B. Y nosotros conocemos, dice, el avión A se aproxima al punto de intersección con una determinada rapidez. O sea que sabemos a la rapidez a la que se mueve este avión, ¿sí? Esta rapidez, puede ser más rápido o más lento, la conocemos. Y el avión B se aproxima a la intersección con otra rapidez que también la conocemos, ¿sí? Bien, y la pregunta es, ¿a qué tasa cambia la distancia entre ellos? Fíjense que entre acá y acá hay una distancia, ¿sí? Que a medida que se van moviendo va cambiando esa distancia. Y como la distancia va cambiando en función del tiempo, yo puedo definir una rapidez para ese cambio de distancia en función del tiempo, ¿sí? Entonces, para dejar esto un poco más en claro, vamos a ponerle nombres a estas líneas rectas y lo vamos a llamar por comodidad como los ejes cartesianos típicos, X e Y, ¿sí? Al haber hecho esto, podemos definir varias cosas. Por ejemplo, la distancia a la que están del punto, la distancia que hay entre acá y acá, la vamos a acotar de acá hasta acá, esa distancia es directamente, si este es el origen de coordenadas, este es el punto 0, 0, esta distancia es X, ¿sí? Y esta distancia, de manera similar, es
y. Bien, entonces la distancia al punto de intersección es y esta es la distancia del punto de intersección del avión B a este punto es x. Ahora, la rapidez a la que se mueven, ¿sí? La rapidez de A sabemos que la rapidez es el valor absoluto de la velocidad, ¿sí? Y la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces la rapidez de A va a ser el valor absoluto de ¿quién? Y de la derivada de I con respecto a t. ¿Sí? Y de manera similar, la rapidez de B es la derivada de x con respecto a t, pero sin importar su valor. Fíjense que como van hacia el punto de intersección, y está disminuyendo y x está disminuyendo. O sea que estas derivadas, las dos son negativas, ¿sí? Entonces, en este caso particular, el hecho de que tengan valor absoluto quiere decir que hay que multiplicarlas por menos 1 para tener este valor positivo que me da el problema como dato. Entonces lo vamos a escribir como menos la derivada de y con respecto a t, y este es menos la derivada de x con respecto a t. ¿Sí? Y por comodidad, acá lo tenemos en notación de Leibniz, y por comodidad lo vamos a escribir en notación de Newton. Sería menos y prima, y acá tenemos menos x prima. ¿Sí? Entonces tenemos, hagamos nuestros diagramitas de Venn a ver qué está pasando con todas estas variables. Tenemos el tiempo, y para cada determinado tiempo tengo una posición de este avión, del avión A. Este es I. Y para cada tiempo tengo una posición de este avión, entonces este es X. Estas son funciones, por ejemplo FG. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? A su vez, la distancia entre ellos, esta distancia D, depende de X y de Y. ¿Sí? Hay una distancia D que es función de estas dos cosas, ¿sí? Una función de dos variables. ¿Sí? Y esto es una sola función que la podemos llamar fg, llamémosla h. Y veamos quién es esa función h. D, que es esta distancia, por Pitágoras, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, porque esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, porque este ángulo era recto. ¿Sí? Entonces D es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? O si quieren podemos escribirlo como d cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Ya vamos a ver cuál de las dos es más cómoda. Bien, y la pregunta del problema es ¿a qué tasa cambia d? ¿Sí? O sea, la pregunta es ¿cuánto vale d'? ¿Cuánto vale la derivada de d con respecto a t? ¿Sí? Fíjense, si este es d, yo voy a tener, fíjense, d está relacionado con y con x. ¿Sí? Entonces, por este pequeño teoremita de tasas relacionadas que dice que si dos o más variables están relacionadas, sus tasas están relacionadas. O sea, que si d está relacionado con x y con y, entonces d' está relacionado con x' e y'. Y probablemente también lo estará relacionado con x y con y. ¿Sí? Vamos a ver cómo sucede eso. Lo que vamos a hacer en la práctica es plantear la ecuación de la relación entre las variables, derivar a ambos miembros con respecto a la misma variable y encontrar así la relación entre las tasas. ¿Sí? Yo tengo esta ecuación donde aparece d, x e y cuando derive a ambos miembros va a aparecer x', y' y d'. D' es lo que estamos buscando, x' es dato, y' es dato, y probablemente siga apareciendo x y siga apareciendo y. ¿Sí? Entonces, bueno, resolvámoslo. Derivamos a ambos miembros con respecto a t. Derivamos con respecto a t esta, y derivamos con respecto a t esto que es una suma. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá no aparece t, acá tampoco, pero d
es función, ¿sí? Implícitamente es función de t. Y x también e y también, ¿sí? Entonces, la derivada de esto con respecto a t va a ser, primero lo derivamos con respecto a d, por regla de la cadena, es la derivada con respecto a d cuadrado por la derivada de d con respecto a t, ¿sí? Es como si este se simplificase con este, ¿sí? Pero no lo hacen. Bueno, y de este lado lo mismo. Tengo la derivada con respecto a x de x cuadrado y después lo tengo que multiplicar por la derivada de x con respecto a t. Y acá lo mismo. La derivada con respecto a y de y cuadrado y lo tengo que multiplicar por la derivada de y con respecto a t para que aparezca la regla de la cadena. Bueno, ahora solamente resta resolver estas derivadas que nos quedaron acá. Tenemos la derivada con respecto a d de esto que es d cuadrado. Bueno, es la derivada de una función al cuadrado. Es 2. La derivada de una variable al cuadrado es 2 por la variable. Después acá tengo la derivada con respecto a t de la variable d. Eso sería d'. ¿Sí? Y de este lado tenemos la derivada con respecto a x de x cuadrado es 2x. Y la derivada con respecto a t de x es x'. Porque estábamos usando, recordemos, la prima para hablar de las derivadas con respecto a t. ¿Sí? Y acá nos queda de manera parecida la derivada con respecto a y de y cuadrado es 2y y la derivada de y con respecto a t es y'. Entonces fíjense que en esta ecuación que nos quedó acá tenemos la distancia entre los aviones, la velocidad a la que se acercan los aviones entre ellos, ¿sí? Tenemos la distancia de cada uno de los aviones al centro al punto donde se van a intersectar y bueno, las dos velocidades con las cuales se mueven los aviones. Estas velocidades lo puedo reemplazar con las rapideces, ¿sí? Estos números que eran positivos, si le cambio el signo, ya los puedo reemplazar acá por x' y por y', ¿sí? Y solamente me queda despejar d'. D' va a ser entonces igual, todos estos dos se pueden simplificar, me va a quedar que d' es x por x' más y por y' sobre d. D no es dato del problema, sí lo son x e y. Por Pitágoras podemos construir d usando esta ecuación que dice que es x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora solamente habría que reemplazar todos estos valores. X e y lo tenemos, es la distancia a la que se encontraron los aviones del punto de intersección, que eran 5 millas y 12 millas. Esos son los valores de x y de y, que los podemos reemplazar acá arriba y acá abajo también. Y después tengo la rapidez a la que iban, que serían 481 nudos y 442 nudos. Ahora sí, pensemos un poquito en las unidades. Nudos. Dice que es lo mismo que millas por hora. Millas sobre hora. Entonces fíjense que esto que está acá es una velocidad. O sea que tiene que tener unidades de distancia sobre tiempo. Millas por hora. Y acá tengo los que tienen la prima están en millas por hora. Y los que no tienen la prima están en millas. Entonces esto va a quedar millas cuadrado sobre hora más milla cuadrado sobre hora. Todo esto es millas cuadrado sobre hora. Cuando lo divida por esto que está en millas, me va a quedar en millas por hora. ¿Sí? Entonces ese es un chequeo que pueden hacer con las unidades. Muchos alumnos suelen preguntarme si es necesario usar toda esta notación de Leibniz. Yo la uso para no confundirme, pero si quieren escribir menos pueden hacerlo todo con notación de Newton. Vamos a repetirlo ahora este mismo ejercicio rápidamente.
solo con notación de Newton. Tengo que d cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Y yo quiero encontrar d' teniendo x', y', x e y. ¿Sí? Bueno, entonces tengo que derivar todo esto con respecto a t. La derivada de esto con respecto a t es 2d y por regla de la cadena d'. Y acá tengo 2x por regla de la cadena, como x depende de t, y estoy derivando con respecto a t, me falta derivar por t, perdón, con respecto a t, entonces voy a tener otra x' más acá, y acá lo mismo, 2 por y tengo que derivar esta con respecto a t para usar la regla de la cadena, ¿sí? Porque acá he derivado solamente con respecto a y, entonces falta multiplicar por y'. Pues este se va con este, con este, con este, y puedo decir que d' es x por x' más y por y' sobre d, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Si ustedes en el examen ponen solamente esto, es suficiente. ¿Sí? Bueno. Como les dije en el otro ejercicio, estos problemas de tasas relacionadas son muy útiles en ingeniería cuando uno quiere hacer mediciones indirectas. Un problema muy parecido a este del avión se da, por ejemplo, cuando yo tengo, por ejemplo, autos que van por la calle y yo quiero medir la velocidad a la que van los autos. Lo ideal sería poner el aparato que mide la velocidad, ponerlo acá en línea recta con el auto para medir la velocidad a la que va el auto. Pero eso a veces es problemático porque pueden, por ejemplo, vandalizar este aparatito. Entonces lo que suelen hacer es no ponerlo acá, sino se pone una torre, ¿sí? O algún poste y el aparato lo ponen acá. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el aparato lo que está midiendo es la distancia con la que se acerca este punto a este punto, que no necesariamente es igual a la velocidad con la que se acerca este punto a este punto, que es realmente lo que nos interesa. Entonces fíjense que este es un problema muy parecido. Acá yo puedo pensar que acá tengo un ángulo recto, entonces acá hay un triángulo rectángulo, esta altura h es una constante, este x es la distancia entre el poste y el auto. A mí me gustaría saber cuánto vale x', y lo que puede medir este aparato es esta distancia, puede medir d, y también puede medir d y puede medir d', ¿sí? Puede saber a qué rapidez se está acercando este punto y cuál es la distancia entre estos dos puntos. Entonces acá por Pitágoras tenemos lo mismo, es muy parecido al de recién. Tenemos que d cuadrado es x cuadrado más h cuadrado, y acá puedo derivar con respecto a t, entonces voy a tener 2d por d', y acá voy a tener 2x por x', y acá, fíjense qué curioso, esto es una constante, entonces yo lo derive con respecto a la variable que lo derive, me va a dar 0, porque esto no varía en el tiempo. Entonces esto termina acá. Y alguno me dirá, profesor, esto es medio extraño. ¿Cómo puede ser que la fórmula que voy a encontrar para convertir d' en x' no dependa de h? Sí, sí depende de h. Ustedes tienen que tener cuidado porque acá tenemos d, ¿sí? Y en este d está implícitamente metido h. ¿Sí? Cuando yo acá quiero despejar x', este 2 con este 2 se va, x' es d por d' sobre x, ¿sí? Y fíjense que este x tampoco lo conozco, solamente conozco d. Entonces este x no lo conozco, pero lo puedo despejar de acá. Entonces me va a quedar x', arriba me va a quedar d, que lo está midiendo este aparatito, d', que lo está midiendo también el aparatito. Y x, lo puedo despejar acá, es la raíz cuadrada de d cuadrado, que lo mide el aparato, menos h cuadrado. Vieron que la intuición no les había fallado. La fórmula que les permite convertir d' en x', o sea, esta velocidad, la medida por el aparato, la puede convertir en esta velocidad que es la que a mí me interesa,
es una relación que depende de h, ¿sí? Si el poste está más alto, esta constante, ¿sí?, va a cambiar, entonces la fórmula va a cambiar. ¿Sí? De esa manera, yo puedo cambiar la ubicación de este sensor de posición y velocidad para evitar el vandalismo, ¿sí?, y que siga midiendo bien. Eso es todo.